Bueno, chicos, vamos a comenzar la grabación de la sesión de hoy. Hoy día vamos a partir con base de datos, ¿ya? Base de datos relacionales. Vamos a hacer una introducción a las bases de datos relacionales. Así que, bueno, vamos para allá. Voy a compartir pantalla. Ya. Aquí, esto lo vemos para acá. Ops, lo dijimos. Que me hace una mala pasada de repente en mis pantallas. Ya, ok. Partamos. Nuevo módulo, así parte todo de cero. Lenguaje de consultas a una base de datos. Ya es el módulo 2. Temario. Base de datos relacionales. Características de un motor de base de datos relacional. ¿Ya? Herramientas para consultar una base de datos. Instalación de Oracle. Conexión a la base de datos. Principales objetos de una base de datos. En la parte 1. Parte 2. El lenguaje estructurado de consultas SQL y recuperando la información desde una tabla. Bases de datos relacionales. Un dato es información concreta sobre hechos, elementos, etcétera, que permiten estudiarlos, analizarlos o conocerlos. Cuando reunimos muchos datos y le damos un sentido enfocado a un público objetivo determinado, se convierte en información. Cada día se almacenan más y más datos y mantenerlos de forma segura en el tiempo es esencial. Una base de datos es un conjunto de datos que son parte de un mismo contexto, los que son almacenados para un fin posterior. Es decir, acá hay una diferencia entre datos, primero entre el concepto de datos y el concepto de información. Un dato es un tipo de información que se almacena, que eso puede ser numérico, string, y a la vez puede ser también, se permiten relaciones, está relacionado con algo, con un contexto, ¿ya? Y ese contexto también es un dato. Pero la organización de estos datos de una forma particular y que sirva para informar o entregar algo, es lo que se llama, ahí se convierte en información, que es informar algo, ¿ya? Ahí deja de ser un dato, porque por ejemplo un root es un root solamente, ¿ya? Un nombre es un nombre guardado en tablas, por ejemplo, o en cualquier lado, en Excel o en un archivo, lo que sean, ustedes tienen un nombre y un root. ¿Cuándo se transforma en información? Cuando están unidos y además van acompañados de otros datos y a ustedes tienen un sentido, es decir, es un usuario de nuestra plataforma, por ejemplo, es un estudiante, ¿ya? Es un estudiante de Wavelab. Ahí es información. Antes son solo datos, ¿ya? ¿Qué es información? Por ejemplo, ya cuando todo eso se une, tiene un contexto y entrega cosas que a nosotros nos sirven, ¿ya? Y ahí se convierte en información. Y una base de datos es un conjunto de datos que son parte de un mismo contexto, los que son almacenados para un fin posterior. Es decir, se guarda un conjunto de datos ya con una estructura de información. Es decir, ya hay una intención de generar información con esos datos que se están guardando. Quizás no se tenga totalmente diseñado, quizás no se tenga totalmente pensado la información, pero por lo menos hay un contexto, hay una base y ese contexto se guarda. Por ejemplo, el contexto de persona o el contexto de un automóvil. Y más adelante, cuando se hagan las consultas necesarias, cuando se englobe en otro contexto más grande, y ahí se transforma en información, ¿no? ¿Qué es un modelo de base de datos? Es un tipo de modelo de datos que determina la estructura lógica de una base de datos. ¿Ya? Eso es como se resume acá. Pero sigamos viendo acá.
Un modelo es una representación abstracta del mundo real, lo que veíamos, por ejemplo, en el diagrama de clases de la programación orientada a objetos, ¿ya? Un modelo de datos facilita la descripción de los datos de un sistema y cómo se relacionan entre sí. Si se dan cuenta, se parece mucho a lo que vimos en el diagrama de clases, ¿ya? Se representan a través de DDL, que es Data Definition Language, que especifica la estructura y las restricciones, es decir, cómo se construye, ¿ya? Y el DML, Data Manipulation Language, ofrece formas de recuperar los datos desde una base y para modificarlos. Es decir, con esto yo accedo a la información y con el otro yo construyo la estructura que me va a soportar los datos y donde yo voy a guardar los datos. Pero con esto se transforma en información, ¿ya? Como yo accedo a los datos y a través de consultas se transforman en información, ¿ya? Las utilidades de un modelo de datos son: cada dato almacenado tiene un tipo específico, es decir, si se recuerdan, en el modelo orientado a objetos, en los objetos estaban los atributos y cada atributo tiene un tipo. Esto es lo mismo, ¿ya? Es decir, cada dato almacenado tiene un tipo, por ejemplo, string, que sea flotante, float, o por ejemplo un numérico, un boolean. Los mismos tipos son llevados a base de datos, que no tienen exactamente los mismos nombres, pero se parecen, ¿ya? Pero como ustedes ya los conocieron en Java, es muy similar en la base de datos, ¿ya? Los datos están organizados en base a entidades de características similares, ¿ya? Si se organizan en tablas, ¿ya? Que tienen como una estructura. Es como cuando nosotros diseñábamos una clase que tenía una estructura. Lo mismo, la tabla se diseñan pensando en una estructura. ¿Alguna duda hasta por acá, chicos? No, de momento, pero... Buenísimo. Características de un sistema relacional, o sea, un motor de base de datos relacional, ¿ya? Un sistema de base de datos relacional es un sistema de software que permite crear, manipular y recuperar datos desde una base, ¿ya? Es todo un sistema de software que permite crear, no te olvides, de crear, manipular y recuperar datos. Pero ¿cómo es crear? Si es que no me dicen que yo guardo cosas por string y todo eso. Bueno, pero ¿cómo se crea? Se crea una tabla primero, que es una abstracción de un modelo. Es decir, ya hay algo que, ya hay alguna intención, ya hay alguna especie de, aunque sea una tabla básica, donde tú vas a guardar información. Y ahí tú creas un tipo de datos. Al crear la tabla donde vas a almacenar, ya creaste un tipo de datos, ¿ya? Por decirlo así. Creaste datos, ¿ya? Manipular y recuperar desde una base. Ofrecen interfaces de acceso que permiten hacer lo anterior más fácilmente. Ya, ahí las vamos a estudiar. No se necesita saber cómo se almacenan los datos, sino tener una vista abstracta de ellos. Es decir, internamente ustedes no van a ver cómo se guardan los registros de los datos, ¿ya? Sino que ustedes van a ver una abstracción, es decir, como una especie de vista de cómo para acceder a ellos, que son las tablas. Pero internamente el dato se guarda de otra forma, ¿ya? Los objetivos principales de un sistema de base de datos relacional, que es el relacional, ¿ya? Bueno, un sistema de base de datos general, un motor de sistema de base de datos, es recuperar, actualizar, recuperar y almacenar datos, ¿ya? Y aparte de eso nosotros vemos la R de relacional, ¿ya? Pero cualquier base de datos como tal, lo que interesa es actualizar, recuperar y almacenar, ¿ya? Lo primero almacena, luego actualiza, y puede recuperar, ¿ya?
Ventajas de un sistema de base de datos relacional, ¿ya? La R. Control sobre la redundancia de datos, ¿ya? Eso es cuando se ha dicho esto, control sobre la redundancia de datos, es cuando hay un buen modelo, ojo, ¿ya? Consistencia en los datos, eso sí, ¿ya? Compartir datos, mantenimiento de estándares, mejora la seguridad de los datos, mejora la integridad de los datos, mejora la integridad de datos. Los sistemas base de datos relacional se fijan mucho en lo que todos estos temas que estamos hablando, que la integridad, la seguridad, la accesibilidad. Hay ocupan un esquema que se llama ACID, ¿ya? Que es una abreviación de precisamente que te asegura la integridad de los datos, ¿ya? Esa de la sigla ACID viene la I de integridad, ¿ya? El otro estamos viéndolo acá, ¿ya? Así que, ¿por qué? Porque, bueno, después más adelante cuando veamos base de datos no relacionales, vamos a entender a qué me refiero con esto, ¿ya? Mejora en seguridad, mejora en accesibilidad de los datos, mejora en la productividad, aumento de la concurrencia, es decir, maneja muy bien el que, por ejemplo, dos personas a la vez accedan a un dato o quieran modificar un dato, ¿ya? Y mejora en los servicios de copias de seguridad, ¿ya? Desventaja, complejidad, costo de equipamiento adicional y vulnerable a fallos. ¿Ya? El costo de equipamiento adicional, esto se debe a que normalmente las bases de datos relacionales tienen lo que se llama un escalamiento más vertical que horizontal. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, un clúster típico de base de datos tiene un maestro esclavo a lo sumo, o un maestro y varios esclavos, pero hay un solo maestro. Es decir, uno solo puede escribir y todos los otros son de lectura, ¿ya? Lo que implica que este maestro debe bancarse todo el proceso, ¿ya? Y eso es una de las desventajas de las bases de datos relacionales, y por eso que se llama que tiene un escalamiento vertical, porque la forma inicial de poder resolver esto es aumentando la potencia del fierro que lo contiene, es decir, aumentando la potencia del servidor, ¿ya? A diferencia de los no relacionales, que son, por ejemplo, los no SQL, que tienen muy buen manejo de escalabilidad horizontal, es decir, son multimaster, se pueden haber muchos nodos chiquititos repartidos por todos lados, entonces es fácilmente agregar un nodo, ¿ya? Pero tiene otras desventajas, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Lo que hablábamos de la consistencia en los datos, es decir, en las bases de datos relacionales está asegurada, no así en las no relacionales, de ahí lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Cómo han salido, por ejemplo, de este embrollo empresas grandes? Por ejemplo, Facebook ocupa como motor de base de datos MySQL, o Instagram ocupa Postgres, ¿ya? Ahí se ocupan otras técnicas más complejas de particionado de tablas, donde se particionan y se distribuyen en varios servidores, una técnica conocida como sharding, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver, ¿ya? Sino que es como comentario de cómo se logra ahí abordar una escalabilidad horizontal, ¿ya? Con técnicas avanzadas, pero eso es de muy alta complejidad, ¿ya? Es porque el motor por defecto no viene preparado para eso, ¿ya? Herramientas para consultar una base de datos. Aquí están las relacionales y las no relacionales. Por ejemplo, en relacionales está MySQL, MariaDB, que es MySQL igual, pero resulta que MySQL este lo compró Oracle, entonces cuando lo compró Oracle se perdieron algunas cosas, no hubo tanto libertad, entonces salió MariaDB,
para seguir avanzando con MySQL, porque a Oracle no le interesaba mucho que mejorara MySQL porque era una competencia de su motor principal, que todos conocemos como Oracle, ¿ya? SQLite, que es normalmente usado en teléfonos celulares, es decir, las aplicaciones móviles, prácticamente todas se basan en SQLite. La única base de datos que se ocupa que no sea SQLite y que sea más o menos famosa es Realm en los dispositivos móviles, pero tiene muy poco uso. SQLite es el rey. Independiente que se le pongan algunas capas exteriores, por ejemplo, Core Data para iOS y que en Room, que se llama en Android, pero sigue siendo por debajo de SQLite, ¿ya? PostgreSQL, que es muy buen motor de base de datos, bastante avanzado de los open source. Este open source es el más avanzado y el más cercano a Oracle, ¿ya? Como motor de base de datos, ¿ya? No con las herramientas de administración, que eso es otra cosa, ¿ya? Ahí queda bien al debe. Microsoft SQL Server, que es bastante bueno y tiene muy buenas herramientas administrativas, pero no es gratis, ¿ya? Si no es open source. Así que si lo quieres ocupar para la empresa, debes pagar licencia, o puedes ocupar una versión express para una base de datos reducida. Oracle también es pagado, el más caro de todos, pero el más potente de todos también, ¿ya? De los bases de datos relacionales. Es el líder indiscutido, solo seguido de cerca por Postgres, que es open source, y Postgres es más avanzado como motor que SQL Server, pero las herramientas administrativas no son tan buenas, y SQL Server tiene mejores. Y Oracle tiene, aparte de tener un motor de base de datos, ser el mejor motor de base de datos relacional, además tiene muy buenas herramientas administrativas. Pero es caro. Pero te puedo usar una versión express que es limitada y que es la que nosotros vamos a ocupar en el curso para poder aprender, ¿ya? Y eventualmente, si tu negocio es chico, todo pueden manejar precisamente te puede funcionar perfectamente con Oracle Express, ¿ya? Base de datos no relacionales. ¿Ya? Acá tenemos MongoDB, que MongoDB, tengo mi duda si open source, me parece que sí, pero es bastante libre, así que me atrevería a decir que sí, MongoDB es open source. Redis, que es open source, y Cassandra. Con las bases de datos no relacionales, no SQL, están destinadas más para nicho, es decir, MongoDB es una base documental basada en JSON o JSON, como quieran llamarle, donde se van guardando documentos, por decirlo así, ¿ya? También tiene un poco tiene buena escalabilidad horizontal, pero no es tan mágico, así como también tiene mucha integridad, todo maneja muy bien ese tema. El multimaster no es su fortaleza, precisamente, ¿ya? Así que sí, hacer sharding con MongoDB es muy fácil, a diferencia de Postgres o MySQL o Oracle. Hacer sharding con MongoDB en comparación con lo otro es mucho más fácil. Entonces eso es lo que permite poder escalar bastante bien horizontalmente. ¿Ya? Pero igual es una técnica más avanzada, ¿ya? Tiene muy buen rendimiento y ocupa pocos recursos y en la nube es muy usado, ¿ya? Redis, Redis es usado principalmente para caché, ¿ya? Es una base de datos que clave valor que normalmente se ocupa para caché de datos en web. Es muy rápida, maneja muy bien el multimaster, se maneja muy bien a ese nivel, pero tiene la limitación que es clave valor, es decir, no hay más complejidad que eso, ¿ya? Así que tú lo ocupa normalmente como caché y que complementa, incluso tú puedes complementar un caché bastante rápido de Redis que sea alimentado por Postgres, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí tú puedes mezclar distintos tipos de base de datos para distintos tipos de cosas, ¿ya? De hecho, se ocupa mucho el Redis en conjunto con una base de datos relacional para sistemas grandes, ¿ya? Cassandra es un, es un tipo de base de datos también que tiende a ser clave valor, pero es más complejo, tiene más, soporta más estructura, pero es columnar.
Entonces su tipo de consulta es como bien extraña y bien limitada por bucket, por decirlo así. Entonces no es llegar y tirarse a manejar Cassandra, por mucho que digan, no, que es espectacular, si no es trivial manejar de forma eficiente grande cantidad de datos con Cassandra. ¿Ya? Y aquí partimos con la instalación de Oracle. Antes de partir a eso, ¿algunas dudas de las herramientas de base de datos que hemos visto hasta el momento? La presentación general. Aprovechen de preguntar, chicos. Parece que... Yo profesor, solamente entender qué significa las que no son relacionadas con las relacionales, no relacionales, nada más que eso, para entender bien el término. Ah, la separación. Ya, Sí, ok. Eso es una muy buena pregunta. De hecho, es una muy buena pregunta. gracias, Ya. profesor. De nada. Las bases de datos relacionales tienen que cumplir un conjunto de exigencias que eran, por ejemplo, integridad de datos, seguridad, acceso, ¿ya? Buen manejo de concurrencia, lo que se llaman transacciones, ¿ya? Y tiene una forma estándar, todos cumplen un estándar para realizar esa forma de hacer las cosas. Cada motor de base de datos internamente, que estos son software, ¿ya? Internamente lo hacen a su manera, por decirlo así, tienen sus propios algoritmos y todo para poder realizarlo, pero debe cumplir estándares, ¿ya? Las bases de datos relacionales están estandarizadas, ¿ya? Y tienen un lenguaje de consulta que se llama SQL, ¿ya? ¿Se acuerdan que vimos que una base de datos relacional está compuesta, aquí está, por dos cosas, el Data Definition Language y el Data Manipulation Language, que el Data Manipulation es el SQL y el Data Definition Language es cómo se especifica la estructura y restricciones. Muchas de estas están definidas por las bases de datos relacionales. Hay un estándar mínimo que se cumple para ambas capas, para el DDL y el DML. Entonces, así es posible saltar de un proveedor a otro teniendo una compatibilidad bastante alta, ¿ya? Como tiene una forma de hacer las cosas, tiene la desventaja de que lo explicaba yo de la escalabilidad horizontal, ¿ya? Que para poder escalar hay que meter más fierro o agregar alta complejidad al modelo, ¿ya? Las no relacionales, en cambio, no están regidas por ningún estándar. Ellos hacen las cosas como quieren y de la forma que quieren. Cada uno define su propio lenguaje de consulta, cada uno define cómo acceder a los datos y no se basan en ningún estándar. Es decir, aquí es pura confianza, ojos cerrados con que tú le crees lo que él te vendió, ¿ya? En cambio, los motores de base de datos relacional, todos cumplen con una forma de hacer las cosas que está estandarizada, ¿ya? Y como expliqué, normalmente los no relacionales están orientados a resolver otro tipo de problemas, ¿ya? Que son orientados, por ejemplo, Cassandra se ocupa en Big Data, ¿ya? Más que nada, para almacenar grandes bases de datos, pero sus consultas son columnares, no es como lo que nosotros estamos acostumbrados en SQL, ¿ya? Redis se ocupa como caché, Redis se ocupa mucho como un apoyo a las otras bases de datos relacionales para dar soporte a servidores, para compartir datos de sesión, cosas así, y que te sirva de apoyo a las bases de datos relacionales. Normalmente esa es la forma de ocupar Redis, ¿ya? Como complemento a las bases de datos relacionales, ¿ya? También se puede emplear solo, obviamente, pero eso depende del sistema propio. Pero la forma tradicional de ocupar Redis es como caché para las aplicaciones web, normalmente, o para web service, ¿ya? Sobre todo aplicaciones web, ¿ya? Porque resulta de que los web services son stateless, que se llaman sin estado, no guardan sesión, ¿ya?
En cambio, las páginas web, tú visitas todo, tú guardan sesiones. Entonces, los datos de sesión los vas guardando en una base de datos de este tipo en caché y no cargas, por ejemplo, la base de datos Postgres con la sesión. Es decir, eso es una... o Oracle con la sesión. Es decir, es un uso que se le da a Redis, ¿ya? Es un uso de nicho, por decirlo así, ¿ya? MongoDB tiende a reemplazar un poco, sí, a las bases de datos relacionales, pero está pensado en documentación más liviana y manejadas con archivos JSON. JSON, son puros JSON, es decir, que es el típico que significa JavaScript Object Notation, ¿ya? Que es un objeto JavaScript que viaja, ¿ya? No tienen tablas, no se maneja de la misma forma, ¿ya? Sí, hay como una especie de tabla, pero no se llaman tablas, ¿ya? No es la estructura. Y tú puedes guardar, por ejemplo, en ese tú puedes guardar un JSON que tenga distinta estructura, no necesariamente debe cumplir la misma, a diferencia de una base de datos relacional, que tú tienes una tabla que tiene las mismas columnas y todos los mismos tipos de datos, y tú sabes que una tabla llamada cliente tiene tales campos, que es lo mismo, y que por eso se extrapola mucho a la orientación a objetos, donde tú tienes la clase cliente que tiene tales atributos, ¿ya? Y todos los clientes cumplen esos atributos, ¿ya? En la base de datos relacionales es así, es decir, se definió eso y eso es, ¿ya? Por ejemplo, en MongoDB, tú puedes cambiar eso, es decir, una tabla puede tener más atributos, un JSON puede tener más atributos, otro menos atributos, entonces no hay una estructura definida, ¿ya? Así que son para cosas distintas. Normalmente las bases de datos relacionales se ocupan para transacciones y todo lo que cuando se quiere seguridad de los datos, ¿ya? Ahí se ocupa mucho, por ejemplo, aplicaciones bancarias o cualquier aplicación. Bueno, en realidad se ocupan muchas, pero para manejo de aplicaciones complejas que quiere asegurar que tu dato va a funcionar bien y no vas a tener problemas, se ocupan estos motores de base de datos. Así que no sé si respondí la consulta de la diferencia entre las relacionales y no relacionales. Gracias, se pasó, profe. Profesor, ¿Sí? tengo una duda. Yo leyendo el material entre las bases de datos relacionales y las no relacionales, en las no relacionales, poco mencionando la de MongoDB y la de Cassandra, ahí mencionan que empresas como Google, Facebook, eBay, estas empresas grandes utilizan más las no relacionales. ¿A qué se debe mayormente eso? Cuando entiendo que las relacionales están basadas en estandarizaciones y de alguna forma presentan una mayor seguridad. Ya, yo te voy a explicar. ¿Perdón? Sí, eso tiene una explicación, ¿ya? Y es que, por ejemplo, para el core, por ejemplo, de Facebook, ¿ya? El core de Facebook corre en MySQL con sharding, que fue la técnica que te expliqué para poder escalar horizontalmente, que es una técnica muy compleja, ¿ya? Y el core de, por ejemplo, de Instagram corre en Postgres, utilizando sharding para escalamiento horizontal, porque es una técnica muy compleja, que las bases de datos relacionales no están pensadas para escalamiento horizontal, ¿ya? Pero como manejan mucho volumen de información, la forma de escalar es mediante esa técnica que se llama sharding, que es lo que es un particionamiento de tabla, donde tú un pedazo de tabla te lo llevas a otro servidor, ¿ya? Eso en resumen. ¿Por qué entonces se ocupan las otras bases de datos que se dice que se ocupan más para los datos volátiles? Para los datos que si se te pierde un dato no te es importante, no es el core, sino que no es un dato de vida o muerte, porque resulta de que a diferencia de las bases de datos relacionales que te aseguran la integridad, las no relacionales son idealmente te dan como la palabra se me fue, pero es la palabra exacta, pero lo que te dicen es que nosotros vamos a intentar mantener la consistencia, pero no te la aseguramos. Es decir, nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por mantener la consistencia y la integridad de los datos, pero no te lo aseguramos. En cambio, una base de datos relacional, la integridad está asegurada, ¿ya?
Entonces, para operaciones core, se ocupan estas empresas grandes, ocupan las bases de datos relacionales, y para las no core, es decir, la que puede, la eventualidad de que se pierda el dato, no es tan importante. ¿Ya? Ups, y ese me apareció un rayado en la pantalla. Así que eso es por eso, ¿ya? Porque se ocupan para cosas distintas. Ya. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? Profesor. Sí. Entonces, ¿Oracle sería DML o DDL también? No me quedó claro eso. Todos los motores relacionales implementan ambos esquemas de lenguaje, ¿ya? En realidad, todas las bases de datos, ¿ya? La diferencia está en que las bases de datos relacionales, estas dos cosas, el DDL y el DML, están estandarizadas. Y todos deben cumplir un estándar mínimo, ¿ya? Tanto para la definición de la base de datos como para la manipulación de los datos. Todas las bases de datos tienen ambos, ¿ya? O por lo menos la gran mayoría. Todas las relacionales lo tienen, es decir, todas las relacionales tienen esto, y la diferencia es que las relacionales están estandarizadas. Así que eso es Mauricio. Yes. De nada. Consulta, chicos. Recién cuando nombré funcionalidad core. Core es núcleo, una funcionalidad del núcleo. Es decir, es que como son nomenclaturas que uno ocupa cuando, cuando dije funcionalidades core, son las funcionalidades del núcleo, del modelo de negocio, las fundamentales del negocio. Esas son las funcionalidades core, a eso me refería, por si acaso. ¿Más consultas, chicos? Antes de pasar a la instalación de Oracle. No por el momento. Sí, parece que ya no hay más. Ya. Sigamos entonces. Instalación de Oracle. ¿Ya? Dentro del documento, del PDF que ustedes tienen en la plataforma, y bueno, yo le envié los enlaces también por Discord ayer, ¿ya? Están los enlaces para descargar, por ejemplo, inicialmente Oracle Express, la edición 11G Release 2, que es una versión muy antigua. Por eso acá sale en las XE Prior Release, XE Prior Release, ¿ya? O Prior Release, bueno. Que son versiones previas, ¿ya? Porque actualmente la XG más actual es la 18, ¿ya? No la 19, sino la 18. Deben bajar la arquitectura correcta para su equipo. Para Windows está disponible tanto en 64 bits como en 32 bits. Para Linux solo está disponible en la versión 64 bits. ¿Ya? No, son solamente los dos sistemas operativos soportados, que son Windows y Linux. ¿Ya? Entonces acá, una vez descargado de este enlace, que ustedes lo tienen, descomprimen el fichero descargado, en ambos casos hay que descomprimirlo, ingresan al directorio disk 1 y ejecutan, en el caso de Windows, setup.exe, y en el caso de Linux hay un RPM de instalación. Ya, en el caso de Linux es más complejo, porque aparte de instalar ese RPM de instalación, idealmente deben correrlo en una versión ya sea Red Hat compatible, es decir, Red Hat 7.9,
Oracle 7.9, CentOS 7.9 y a la vez deben instalar algunos paquetes base previos, ¿ya? No es tan simple como en Windows, ¿ya? Pero como acá ninguno me dijo nada de Linux, que sea usuario Linux, todos son usuarios Windows y un usuario Mac, así que vamos bien por ese lado, ¿ya? Así que lo más fácil es que descarguen el archivo Windows correspondiente y ejecuten el setup.exe, ¿ya? Ahí sale, les va a aparecer el instalador típico, ¿ya? Acepta los términos de la licencia, dónde lo van a instalar. Y una vez que se instaló, le va a pedir el password de la base de datos del system, que es como el usuario principal, como el administrador. No se olviden del password, es súper importante no olvidar el password. Si tienen tendencia a olvidar los passwords, anótenlos por ahí para que no se les olvide, ¿ya? Ah, pero lo creas ahí mismo, ¿no? Sí, cuando se está instalando en la instalación. Una vez instalado, aparecen distintos servicios en Windows, ¿ya? Por defecto lo inicia automáticamente, ¿ya? Yo lo probé ayer con Windows 10 en virtualizado y iniciado automáticamente el servicio, ¿ya? Por defecto, a ver, aquí hay una información que no aparece en esta instalación. A ver, déjame ver. No, a ver. No aparece, ya. Pero sí aparece en su PDF. Déjenme buscar el PDF. Voy a hacer la presentación. Buscar el PDF de la clase. Ahí voy a descargarlo. Okay. Profesor, disculpe, yo no lo había descargado, pero me pide que cree una cuenta. Ah, sí, efectivamente. Para poder descargar cualquier archivo de Oracle, deben crear una cuenta en la página de Oracle. No tiene costo, ¿ya? Y eso también les sirve para bajar Java, ¿ya? Así que no solamente les sirve para Oracle, pero sí deben crear la cuenta. Gracias por el aviso. Ups, acá cerré algo que no quería cerrar. Bien. Así que voy a devolverme. Ahí sí. Ya. Ya, acá está, este es el archivo. Este es el archivo que está en la plataforma. Y acá hay unos datos importantes que son necesarios. Por ejemplo, si se quiere tener un servidor Windows, como explicaba previamente en la Daily, ¿ya? Que hay unos puertos que son necesarios, que son, a ver, acá está, y el puerto, los puertos que hay que habilitar para poder conectarse, por ejemplo, desde otro lado, a la base de datos que instalemos en Windows, que son el 1521, que es el del servidor de base de datos, y este otro, que es el 8080, que es el que instala por defecto, ya, que es para poder acceder a la aplicación que instala para poder administrarla, ya, al administrador de la base de datos. Entonces estos puertos son importantes, ya, están en la documentación. Ya, ahora sí. Perdón, una consulta. ¿Sí? ¿En qué caso se ocupan esos puertos? Esos puertos se van a ocupar en las conexiones. Ahí vamos a ver. Esos puertos se ocupan, por ejemplo, ahora
acá, después que tú instalaste la base de datos, ya, acá se instaló la base de datos, mira, me había saltado esta parte, menos mal que preguntaste. Una vez que se instaló en tu navegador, colocas 127.0.0.1 2.80.80, eso significa que te estás conectando a tu misma máquina, eso es cuando tú te estás conectando a la misma máquina, y te va a pedir un usuario y contraseña. Ahí te tienes que autenticar con el usuario system y la contraseña que creaste antes, que fue acá, el usuario system y la contraseña. ¿Ya? Entonces, una vez que se instala, abres un navegador, colocas 127.0.0.1 2.80.80, en el caso que sea tu máquina local, que va a ser la mayoría de los casos, username system, todo con mayúscula nomás, pero el password no es con mayúscula, el password es como tú lo colocaste, ¿ya? Y como ahí, por ejemplo, aparece system, ¿ya? Como ejemplo de usuario. Y vas a ingresar acá. Y aquí tú vas a aparecer en el home, ¿ya? Y después tú vas a crear un nuevo usuario para crear un esquema de base de datos aparte, ¿ya? Por ejemplo, acá tú creas el usuario que tú quieras con tu esquema que tú quieras, ¿ya? Y le pones el password. Y luego que lo creaste, te conectas, ¿ya? Y una vez que te conectas, puedes abrir la aplicación de conectarse y te va a abrir esta ventana, donde vas a colocar los datos que colocaste acá, de Workspace Username, que son estos username y eso que pongan los mismos para que no se pierdan, ¿ya? Y colocan el password, ¿ya? Recomiendo, por facilidad, coloquen lo mismo 2 veces, para que no se pierdan después en esta otra parte, ¿ya? Y se conectan con el login y ahí se van a conectar y usar, ahí estaría listo para usar Oracle. Vamos a verlo un poco en acción, ¿ya? Déjame abrir una pestaña. Voy a para acá. Ya, a ver. Yo lo instalé con el 8090, ya. 192, 168, 50, 41, 42 era. 41, a ver si con 41 me resulta. No, pero no puse el puerto. 8090. Ya parece que sí. ¿Hay alguna respuesta por ahí? No, problema. Déjame ver la IP. Ah, conexión segura no es. Ahí sí. Ya, entonces, el system y la contraseña con la que se creó. Ya, esto yo noté que me pasaba más de una vez. Cancelar. Y si le borro acá, va a entrar igual. ¿Vieron lo que pasó ahí? Eso puede que les pase a ustedes también, ¿ya? Que no les tome su password de inmediato. Para que me tome el password después, como yo sabía que era correcto, lo borré, le borré la barra de arriba e ingresé, ¿ya? Entonces lo que decía la PPT era que tenían que ir acá, Application Express, y otra vez un username. Puse el mismo, no guardar, nunca guardar. Y acá ustedes crean un nuevo esquema, ¿ya? Yo ya creé uno y le puse subcreativo, le puse Carlos, ¿ya? Así que ese esquema para acceder a la base de datos. Si yo tengo una cuenta acá, ya, entonces acá yo voy a poner Carlos y voy a loguearme. Y
deberían aparecer acá. ¿Ya? Ahora creemos otro para que sea, a ver, Application Express System. Prueba. Voy a colocar lo mismo 2 veces para no tener problemas de cuál va primero. Y la password voy a poner prueba. ¿Ya? Sí, y crear. Aquí ya tengo corriendo el servidor de base de datos. Lo tengo compartido en una máquina virtual que está corriendo en este servidor Linux, Linux, que lo tengo virtualizado como lo mostré ayer con VMware Fusion. ¿Ya? A ver, iniciando sesión, porque no, como corre como servicio no es necesario iniciar sesión en el servidor Linux. Aquí estoy arrancando el servidor Linux. Quiero mostrarle que está corriendo acá el servidor, ¿ya? Porque si se dan cuenta la dirección IP que sale ahí, ¿ya? Entonces acá yo voy a abrir un terminal. Me equivoqué. Ahí sí. Y vemos, por ejemplo, que mi dirección IP es la 5041, ¿ya? Que a esa es la que me conecté, para que no se vea tan mágico. Lo que pasa es que estoy en Mac, recuerden que no puedo correr los Mac, ¿ya? Para tener un rango de IP del mismo rango de IP de mi equipo, tuve que configurar la red como servidor puente, ¿ya? Como red puente, ¿ya? Es decir, acá el adaptador de red está conectado como puente, ¿ya? Por si acaso, para que me asigne una IP dentro del mismo rango y no aplique otra, que es lo que se llama NAT, ¿ya? Y los procesos, por ejemplo, no si hay alguna cosa acá con IPS, no. Aquí un montón de procesos, podría haber filtrado con grep, pero bueno. Vale. Aquí están los procesos de Oracle Express, los XE, ¿ya? Así que ahí estoy corriendo en un servidor Linux. Creé el usuario, ¿cierto? Es prueba. Ya, entonces me creó prueba. Y aquí ya me lo rellenó porque como yo lo había creado recién, y la password es prueba. Me logueo y entro aquí. Hasta ahí hemos visto, ¿ya? Así que vamos a continuar con la presentación. ¿Dudas? Profe, o sea, yo lo descargué y cuando lo instalo, o sea, me sale todo, y al final cuando le doy como, creo que sale Start, creo, como para iniciarlo, me arroja un error. ¿Qué error te arroja? Justo en ese momento lo estoy instalando de nuevo, pero es como de HTTP, sale algo así. Qué raro. A lo mejor te ha ocupado el puerto 8080. ¿Tienes ocupado con algo? ¿Tienes algún servidor de, por ejemplo, un servidor Java corriendo? Que yo sepa, ¿no? Ya, ok. Ya, es raro entonces. Ya voy a verificar otra vez, si no le digo listo. Ya. Así que eso principalmente. Habrá conexión a la base de datos. Ya, ahí hay que descargar el programa SQL Developer. Ya. Y se descomprime el archivo. Ya, en el caso de este programa, el segundo SQL Developer, les recomiendo, aparecen opciones con la máquina virtual Java incluida. A pesar de que ustedes ya tienen el
se supone instalada el JDK 8, porque en teoría era lo necesario para poder realizar el curso, ¿ya? Para que funcionen estos programas debe ser el JDK oficial de Oracle, no permite el OpenJDK, ¿ya? Así que en el caso de los usuarios Windows, les recomiendo que bajen la versión que viene con el JDK, con el JDE integrado, ¿ya? Para que no tengan problemas. Es muy simple, se descarga y después está en la carpeta, se descomprime y aparece el ejecutable, ¿ya? Y ahí está. Es decir, es un ejecutable que está ahí y listo de ejecutar. Así que en el caso de Mac, es lo mismo, pero hay un pero, que bueno, no viene con la versión con el JDK integrado, así que hay que descargarlo del sitio de Oracle si es que no se ha hecho, el oficial, el JDK correspondiente a la versión 8, ¿ya? Y hay que indicarle a un archivo properties, a ver, voy a mostrarlo mejor. En el caso de Mac, que ahí hay un poco de complejidad. A ver, voy a mostrar, voy a abrir un terminal para ver bien eso. Profe, para Windows 10 es el 64 o 32. Depende de tu versión de Windows 10. Si tu versión de Windows 10 es de 64 bits, debe ser el de 64. Si tu versión es de 32 bits, debe ser el de 32. Acá, por ejemplo, estamos para un usuario Mac, ¿ya? Hay unos archivos ocultos que se llaman, bueno, estamos viendo el SQL Developer, pero después cuando veamos que el del otro, el de Data, también el Oracle SQL Developer Data Modeler, que es el otro que vamos a ver, son similares, ¿ya? Y en estos archivos ocultos que generan la raíz del usuario, una vez que se ejecuta, primero lo ejecutas y te va a crear estos archivos y no va a arrancar. La primera vez no va a arrancar. Entonces, tú tienes que editar estos archivos y darle la ruta al JDK. Déjame pillar. ¿A dónde se me abrió ya Visual Studio Code? Y que yo lo abrí de esto. Por ejemplo, dentro de ese archivo, dentro de ese, que no es un archivo en realidad, es una carpeta, este SQL Developer es una carpeta, ¿ya? Hay, por ejemplo, acá está la carpeta, dentro hay una carpeta con la versión y dentro está este archivo, product.com. Entonces, esta viene comentada esta línea, se llama home y con una, como por ejemplo, ruta a Java. Entonces hay que descomentar la línea y poner la ruta a donde está instalado el JDK oficial, ¿ya? Con la parte ejecutable. Acá, por ejemplo, está guardado ahí y ahí se setea. Entonces, una vez seteado ahí, va a funcionar. ¿Ya? Eso es importante para los usuarios Mac. ¿Ya? Profe, entonces ¿Sí? el developer tengo que instalarlo en Mac. Ese sí tiene instalación en Mac. Sí, sí tiene instalación en Mac, te va a funcionar, pero debes tener Oracle, instalado JDK 8 oficial. ¿Ya? pero es el mismo que instalamos la vez pasada, ¿no? Para usar no sé si instalaste el JDK 8 oficial de Oracle, que debería haber sido ese, o el OpenJDK, que también podría haber sido en ese momento. O sea, pero lo puedo descargar de nuevo y instalarlo otra vez. Sí. Y después tú buscas, hay una, a ver, ahí hay un sitio
que ayuda mucho, que es donde yo llegué a esa solución, que es, a ver si lo tengo a mano, este sitio, que es ya este sitio, que lo voy a escribir en el chat de Discord para no perderlo. Lo voy a escribir en el Discord. Lo he escrito ya. Cuando yo lo subí ayer, las instalaciones puse solo Mac. ¿Ya? Si van a instalar SQL Developer y Data Modeler en Mac, recomiendo ver este enlace. ¿Ya? Ya está en el Discord, que este enlace, que es donde explica lo que yo hice y cómo, por ejemplo, obtener el listado de las versiones que tú tienes instaladas. ¿Ya? Y debe ser el 8. ¿Ya? Java 8. Acá, bueno, ya lo subí ahí en el Discord, en el canal, así que ahí aparece esa parte. Y con eso debería funcionar. ¿Ya? Una vez que está descargado, yo lo moví a la parte de aplicaciones. ¿Ya? Y acá, porque es un descomprimido, para que no quede ahí en descargas, todo después lo moví a la carpeta de aplicaciones en Mac. ¿Ya? En Windows ahí uno elige dónde lo coloca. ¿Ya? Se demora un poco en cargar, ya no carga inmediatamente. Ya viene. Ya. Bueno, sigamos porque después deben venir instrucciones, pero ahí está cargando y vamos a continuar con la presentación mientras carga, porque hay más cosas que ver de esto antes de que les muestre el funcionamiento. Ya, entonces se descomprime y se abre. Ya, entonces pedirá una serie de datos. Ya, nombre de conexión, la que se desee. Por ejemplo, una vez que uno haga cuando se conecta, ya pedirá una serie de datos. Usuario, system, que se creó por defecto, o pueden usar el que crearon, ya, no necesariamente system. Ya, password, la contraseña que se usó durante la instalación, el tipo de conexión se deja en básico, nombre de host, localhost en caso de que sea el mismo equipo, el puerto, el 1521, que es el por defecto de Oracle, y ahí está, y se pone el botón probar. Por acá abajo hay un botón de probar conexión. Esto es medio raro, eso no es tan... Una captura súper vieja. Ya. Y una vez guardado, se recomienda guardar la contraseña y guardar la conexión. ¿Ya? Veamos cómo se ve eso. Ya, acá está. Tengo varias conexiones, porque incluso tengo una máquina virtual Windows que también lo ocupé y ahí abrí los puertos, todo para probar que funcionara bien. Así que puedo confirmar de que funciona abriendo esos dos puertos. ¿Ya? Aquí estoy en la máquina virtual Linux. ¿Ya? Y aquí está la conexión, y acá está refrescando la conexión a mi Linux. ¿Ya? Para hacer una nueva conexión hay que hacer clic en el más, pero ahí vamos a esperar que se conecte primero. La velocidad no es algo que sea la característica propia de este programa. Estando en la misma máquina, obviamente también va a ser más rápido. ¿Ya? Y más encima que yo tengo un entorno virtualizado y estoy con Zoom que ocupa muchos recursos y con más cosas, entonces igual tomen en cuenta que tengo un servidor Linux corriendo. ¿Ya? Y acá se ven, por ejemplo, las tablas, los índices y todos los elementos de la base de datos. ¿Ya? Y aquí ven unas tablas demo. ¿Ya? Pero veamos una nueva conexión, que era lo que salía en la PPT. Entonces le ponemos cualquier nombre, el que queramos. Por ejemplo, prueba con. ¿Ya?
base de datos Oracle, el usuario, por ejemplo, el usuario prueba. Prueba, el que creamos. ¿Ya? El usuario prueba y contraseña prueba. El host tiene que ser, de ustedes normalmente va a ser localhost, pero yo el host donde me conecté a la base de datos. 32, 168, 50, 41. Y vamos a probar. La prueba fue correcta. ¿Sí? Ningún problema. Entonces la vamos a guardar. La contraseña, para que no la pida todas las veces, y voy a guardar la conexión, para que después yo la pueda reusar cuando me aparezca y me aparezca acá. ¿Ya? Y ahora me voy a conectar. Entonces aquí estoy conectado ya usando prueba con a la base de datos. Aquí está la conexión de prueba con mi propio esquema, ¿ya? Y las tablas. Ahí y están los demos, las tablas demo. Ya. Esperando, ya ahí aparecen los datos demo. Sigamos con la presentación. Ahí salía el lado de seleccionar probar, lo guardar, así tal como está acá. La diferencia es que el localhost yo lo reemplacé por la IP de mi servidor Linux, ¿ya? Pero ustedes deberían correrlo en su local. Ya. Principales objetos de una base de datos, ¿ya? La tabla, que lo nombré cuando estaba explicando lo que era una base de datos relacional, que están definidas en tablas, es decir, como la unidad es la tabla, tal como en la programación objeto la unidad es la clase, acá en la unidad es la tabla, ¿ya? La unidad, digamos, la unidad que tiene un significado, ¿ya? Porque si vamos hilando fino, podemos decir que la unidad del atributo, por ejemplo, ¿ya? Pero no, la unidad que te entrega una información, la unidad estructurada, es la tabla, tal como en Java es la clase. ¿Ya? Está la tabla, fila o registro, cuando tú hablas de un registro completo de alguien, ¿ya? Columna o campo, es decir, ahí es donde están los atributos, ¿ya? Son las columnas, los atributos. Clave primaria, ya, aquí este es un concepto propio de las bases de datos. La clave primaria es la que tú identificas, es un campo, uno o más campos, es decir, uno o más columnas, por decirlo así, de la tabla, ¿ya? Que tú defines que son únicas e irrepetibles. Por ejemplo, en el caso de las personas, puede ser el root, o en el caso de los usuarios, puede ser el email, donde no puede repetirse, ¿ya? Puede ser compuesto también, ¿ya? Puede ser no necesariamente un solo campo. Lo ideal es que sea un solo campo, ¿ya? En todo caso, pero puede ser compuesta. Clave foránea. Esto es usado para las relaciones, es decir, esta es una clave que es clave primaria de otra tabla, donde tú la relacionas en tu tabla, ¿ya? Lo vamos a ir viendo con más detalle más adelante, ¿ya? Usuarios, que son los usuarios que tienen acceso, dependiendo el usuario que sea, va a tener distintos privilegios de acceso, va a poder hacer o no distintas consultas, va a poder modificar o no tablas y ese tipo de cosas. Índices. Los índices son un tipo de dato especial propio del motor, donde internamente indexa, tiene un diccionario, por decirlo así, para que sea más rápida las búsquedas, ¿ya? Eso ustedes no lo ven. Nosotros lo único le decimos que, por ejemplo, podemos definir un índice, pero nosotros no vemos, y a lo sumo, claro, hay algunas veces que uno puede definir el índice y que le diga que es, por ejemplo, de tipo ABL o de un tipo de dato, de un tipo de nodo de índice particular, forma de indexar particular, ¿ya?
El índice es un diccionario interno del motor de base de datos que le facilita las búsquedas, ¿ya? Y entonces cuando nosotros declaramos un índice le decimos, mira, acá esta no es clave primaria, pero yo hago búsquedas por este campo, ¿ya? Entonces yo te digo a ti que yo hago búsqueda, entonces lo guarda en su diccionario aparte. Entonces cuando yo hago consultas por un campo que no es llave primaria, o FK, que es llave foránea, ya tú vas a hacer una búsqueda más rápida, porque yo te estoy diciendo que yo normalmente yo ocupo este campo también para buscar, ¿ya? Para eso se ocupan normalmente los índices. Los índices se ocupan para optimizar consultas, ¿ya? Pueden ser de un campo o más campos, dependiendo la consulta. El índice es para optimizar consultas, ¿ya? Vistas. Las vistas son una especie de abstracción, viene siendo como, a ver, no sé si es el equivalente a una interfaz de la orientación orientada a objetos, pero es una abstracción de una consulta. ¿Ya? No es como una interfaz, no, pero sí es una abstracción distinta, ¿ya? Las vistas están formadas, es como un tipo de dato prácticamente, es como una tabla, pero en realidad está formada por una consulta por detrás, que la forma, ¿ya? Entonces se despliega de una forma particular, ¿ya? Secuencias, súper importantes para manejar todo lo que tiene que ver con normalmente las PK, muchas se basan, las vías primarias, normalmente se basan en secuencias, ¿ya? Que son autoincrementales normalmente, cosa que tú no tengas que preocuparte de aumentar la secuencia, lo automático, y donde, por ejemplo, es los normales ID, que se ocupan para todo, que es el ID tanto, entonces se van aumentando automáticamente y se ocupan mucho como llaves primarias, ¿ya? Las secuencias es eso, una secuencia, un número correlativo, ¿ya? Que se ocupa, normalmente las secuencias se ocupan para definir índices o para, más que nada para definir llaves primarias, más que para índices, ¿ya? Procedimientos. Ya, aquí entramos en otra dimensión, por decirlo así, que se llaman los procedimientos almacenados. ¿Ya? Son funciones que en Java todo funciona, pero como dije, en otros lenguajes las funciones te deben de retornar algo y lo que no hace y lo que no devuelve nada, que son las funciones void, en otros lenguajes son procedimientos. Bueno, en este caso aplicaría muy bien, porque en este caso los procedimientos son como las funciones void de los procedimientos almacenados en las bases de datos, son como las funciones void, que no retornan nada, pero que ejecutan una secuencia de pasos, una secuencia de queries o una secuencia lógica. En estos sí están hechos con un lenguaje de programación, y acá sí hay manejo de lógica de programación, ¿ya? También se pueden crear funciones, ¿ya? El lenguaje más usado en Oracle es PLSQL, ¿ya? Que es como Program Language, SQL, ¿ya? Por decirlo así. Lenguaje de programación, ¿ya? Y en Postgres es PLPG SQL, ¿ya? Que en Postgres se basaron en PLSQL, va a ser el PLPG SQL para tener la mayor compatibilidad posible, ¿ya? Pero también hay lenguajes alternativos, ¿ya? Dependiendo del motor de base de datos. Este no es aquí ya entramos en un terreno que no es, no está normado, no está estandarizado, ¿ya? Es decir, cada motor de base de datos define cómo se manejan estos lenguajes, ¿ya? Disparadores o triggers, ¿ya? Son funciones particulares o procedimientos particulares
que son propios del motor, que se ejecutan al haber una modificación en algún registro, ¿ya? Y ejecutan una serie de pasos, todos se ejecutan automáticamente cuando hay cambios, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Privilegios, es decir, eso es lo que hablábamos de que están ligados a los usuarios, es decir, qué es lo que tú puedes hacer y qué es lo que no. No sé si quedó claro todo este montón de conceptos que se hablaron en esta pasada. Para tranquilidad de ustedes lo vamos a ver en profundidad más adelante. ¿Ya? Esta es una presentación de introducción, ¿ya? Por si acaso. Sí, profe, hay algunos temas o sea, unos términos que se entienden un poco más, otros me imagino que no tienen más sentido cuando se utilicen en el ejercicio. Sí, sí. Pero si quieres salir de la duda de alguno, no tengo problema. Que me consultes. En particular, profesor, no por ahora. Ok. ¿Alguien más, chicos? No, parece que no de momento. Pero como les digo, no se preocupen. Los vamos a ir viendo en profundidad todos estos conceptos. Esto es una clase introductoria donde mi obligación es contarles de esto. Después vean el video, pueden investigar un poquito más, pueden ver sus apuntes. Ahí de estar una explicación más avanzada en los apuntes que vienen de la clase. ¿Ya? Lenguaje estructurado de consultas SQL. ¿Ya? SQL es un lenguaje estandarizado, que es lo que yo les decía al comienzo, un estándar, ¿ya? Que sirve para definir y manipular datos en una base de datos relacional. ¿Ya? Las sentencias SQL las ejecuta un gestor de base de datos. Todas las sentencias SQL ejecutables deben prepararse antes de su ejecución. Imagine que tiene una tabla de nombre de pedidos, como tabla pedidos, la que contiene 3 campos: el código del pedido, el nombre y el estado. Entonces, para seleccionar los campos de una tabla, se debe ejecutar la siguiente consulta. ¿Ya? Seleccionar todos los campos de la tabla. ¿Ya? Sí, mostrar toda la tabla. Select asterisco from de pedidos. ¿Ya? Esa es la sintaxis básica, es como la query más básica de consulta en la base de datos, de consultar todo lo demás. Si se desea obtener un registro específico, se debe indicar la opción where, seguida del campo y valor. Por ejemplo, select asterisco, es decir, obtengo todos los campos de pedidos, from de pedidos, where, donde, where, código de pedido es igual a 3. ¿Ya? Veámoslo un poquito más aterrizado con lo que vimos acá. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo una tabla, esta tabla es demo customers, ¿ya? Y tiene estos registros. No, estos son los column name, que son los tipos, y ya. Veamos. Supongo que ahí dice, no, eso es seleccionar conexión. Sí, SQL decía ahí. Ya, prueba con. Sí, estamos en prueba con. Ya, aceptar. Ya, aquí tengo mi hoja. Ah, lo tenía aquí también. Bueno. Select asterisco from la tabla demo customers o customers, como quieran decirlo.
y punto y coma, ¿no? Esa es la forma ideal de hacerlo, ¿ya? Y vamos a ejecutar la query. Y vamos a esperar que nos retorne. A ver si tenía algo o no tenía algo esta tabla. Sí, tenía datos. Tenía 7 registros. ¿Ya? De esta prueba demo. Demo Customers. ¿Ya? Que esta es la base de datos demo que crea cuando ustedes crean el usuario, ¿ya? Entonces ya podrían hacer algunas de estas pruebas, ¿ya? Y el otro ejemplo que salía acá era con un where, es decir, donde yo elegía un campo para buscar y filtrar, ¿ya? Entonces, vamos a ver si puedo, a ver, también con select asterisco. Ya, eso por ahora, ya puede pasar, ¿eh? Pero, a ver, con control. Bueno. Pero yo no lo recomiendo. Es decir, para que se vayan acostumbrando, el select asterisco está prohibido, ya, no, pero no lo ocupen en la realidad, ya, siempre devuelvan un campo. Where, y acá elijamos ¿qué campo quieren elegir, chicos? ¿Con cuál vamos a filtrar? ¿A quién le gustaría encontrar? A ver, alguien que me dé un campo, por favor. Dirección. Dirección. ¿Y dónde? Ah, ya, street address 1, ya. Uy, pero que un poco largo, sí, ¿eh? Porque acuérdate que filtrar por ese, uno que sea más cortito. Pongamos el nombre, campo nombre. Ya, ahí ya, first name, ya, ya, ok, por el campo first name, ya, ¿y a quién quieren seleccionar? Uy, no me lo tomo. 4. Ahí sí. Donde first name es igual, no, acuérdense que es customer, first name es un string, aparece ahí, un nombre. Fiorello. Fiorello, ya. Fiorello. A ver si me ejecuta la selección solamente. Sí, me ejecutó la selección. Al seleccionarlo, me ejecutó la selección solamente. Y acá yo filtré por el campo Customer First Name, ¿ya? First Name igual a Fiorello. Y ahí me lo filtró y me lo encontró, ¿ya? Así que ahí me pudieron ver en vivo. Ah, y se dieron cuenta, no fue necesario poner el punto y coma final, ¿ya? Me lo ejecutó igual, ¿ya? Pero ahí dejémoslo. Si yo quisiera filtrar los campos únicamente, en vez de asterisco, yo podría poner, por ejemplo, si me interesa saber el Customer ID de él solamente, y no me interesa nada más. Entonces, ya no me sale el autocompletado. Customer, ahí está, Customer ID. Y si yo ejecuto la selección, me devuelve que es el ID 5. Uy, ¿ya? Y si yo pongo asterisco, me trae todos los campos. Ahí están todos los campos, ¿ya? ¿Usted recién dijo que no se utilizaba asterisco? ¿Ah? Usted dijo en su rato, me pareció que no se utilizaba asterisco. El asterisco no es recomendable en una aplicación real. Lo ideal es cuando tú hagas una consulta, tú traigas los campos únicamente que quieras obtener, ¿ya? Porque las consultas es cuando tú obtienes información, ¿ya? Esto es como es básico y están aprendiendo, es decir, el asterisco trae todo, ¿ya? Pero en una aplicación real,
Si ustedes van a hacer una consulta en la base de datos, lo ideal es que solamente traigan los campos que ustedes necesitan traer para no saturar las conexiones, no saturar el tráfico y todo ese tipo de cosas, y no saturar memoria, servidores y todo lo que va involucrado a traer datos que no vas a ocupar. ¿Ya? Es por eso que en una aplicación real el select asterisco no se ocupa. ¿Ya? Y si ustedes ven una aplicación real que ocupa un select asterisco, no, de hecho, el select asterisco te puede botar si tú no tienes una estructura armada del otro lado. Ustedes van a ver el select asterisco es peligroso. Normalmente uno pone todos los nombres de los campos. Si es que te va a traer todos los nombres de los campos, los escribes, todos los nombres de los campos, porque te aseguras que tu abstracción cumple con eso. Por ejemplo, cuando tú estás ocupando una conexión, por ejemplo, Spring JDBC, que donde tú estás haciendo una abstracción de una tabla, en el patrón dado, tú estás haciendo una abstracción de una tabla. Si tú haces todos los campos y los nombras, no haces un select asterisco, sino que los nombras, tú sabes que esos campos deberían estar. Entonces el día de mañana, si alguien agregó un campo a la tabla, no se te va a caer tu aplicación, por ejemplo. ¿Ya? Por eso, ni aunque se traigan todos los campos, es bueno poner un select asterisco en una aplicación real. ¿Ya? Ya, sigamos con la presentación. Acá, si se desea seleccionar de la tabla anterior todos los pedidos que tengan estado igual a 1, suponiendo que existía esa tabla y tenían los datos. ¿Ya? Bueno, nosotros seleccionamos un nombre, ¿ya? Hicimos lo mismo. Y acá hay hay dos condiciones. ¿Ya? Eso no lo vimos en la query anterior. Dos condiciones, que se cumplan dos. Ya, entonces, donde tenga el nombre Fiorello, vamos a hacer trampa porque para que funcione el i, para que me devuelva un registro, ¿ya? Vamos a colocar uno que ya sabemos que va a cumplir, ¿ya? Y por ejemplo, a ver, ya, ayúdame, dame completado, no me da. Last name, ahí está, cast last name, igual a la guardia. Ya, aquí yo estoy poniéndole dos condiciones para que me devuelva, que si se cumplen esas dos, me va a devolver esto. Ahora, si yo pongo otro apellido, por ejemplo, Pérez, que yo sé que no va a cumplir la condición, por ejemplo, y yo ejecuto esta query, no me va a retornar nada, porque dice I. ¿Ya? Ahora, veamos qué más registro tenía como para que hacerlo más interesante. Fiorello, ¿ya? Y pongamos Eugene, también estaba, ¿ya? No vamos a poner un I, sino vamos a poner un O. Y vamos a poner a John, es más fácil. John. Entonces, si yo ejecuto esta, ahora lo que estoy diciendo de demo, donde el nombre sea Fiorello o el nombre sea John. Entonces, en ese caso, me va a devolver dos registros. Puse un O. ¿Ya? Y sigamos con la presentación. Ah, ¿y eso era todo? Sí, eso era todo. Uy, el otro. Bueno, había otro programa que había que instalar, que salía en el documento, ¿ya? Y que no salió acá en la presentación. El model. Que era el del data model, ¿ya?
Es en la misma dirección. Si se dan cuenta, yo lo puse acá en el... Yo lo escribí en el Discord. ¿Ya? Ahí están los enlaces de los tres. ¿Ya? Y le puse que en la misma página del JDeveloper y deben elegir, en vez de SQL Developer, Data Model. ¿Ya? Y como expliqué anteriormente, hay que hacer el mismo cambio en Mac, y en Windows, si lo descargan con el JTE, no deberían tener ningún problema. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí instalan el Oracle Data Modeler. ¿Ya? Se demora igual un poco en cargar. ¿Ya? Profesor. Sí. Y yo estoy aquí instalando el Oracle. ¿Ya? Pero entonces, cuando lo termino de instalar, en el instructivo o en la guía dice que uno vaya al panel control y seleccione la opción de Guest Start, como que es. Pero entonces me sale un error que no encuentra una dirección y asegúrese de que el nombre esté correctamente escrito. Inténtalo de nuevo. Me da una dirección de HTTP y escribe localhost, no, perdón, en un navegador, escribe 127.0.0.1 2.8080, que es lo que salía, si no me equivoco, en esto. o sea que en un navegador incluyo. A ver. Sí. Mira, aquí yo voy a ir a mostrar, porque aquí salía en la diapo. Ya. Que pasa que estoy corriendo varias cosas, entonces igual me ha pesado. Esa dirección IP. Sí, 127.0.0.1. A ver, lo voy a agrandar esto. Sí, 127. Ay, estoy con un poquito de problema. Ahí. Y ahí, 127.0.0.1 2.8080. Así tal cual como aparece ahí. Ajá, punto 0. Finaliza en 1. No, me dice que este sitio es porque no está corriendo entonces el motor de base de datos. Deja ver en Windows. Entonces, porque yo no tengo Windows corriendo, déjame levantar la máquina virtual Windows para encontrar. Oye, ¿tú tienes Windows 10? No, tengo menos. Chut. ¿Cuál Windows tienes? El 7. Problema. Profe, yo lo reinicié y ahí recién me tomó el Get Started. Buena idea. Sí, reinicia el equipo. Pero te voy a desconectar, po. Pero sí, sí, pero puede que sea eso, porque tiene que inscribir el servicio en Windows. Y lo más probable es que no lo haya iniciado. ¿Ya? Ok. Entonces sea por ahí. Así que debe ser eso. Y mientras no resuelva, no puede instalar el SQL Developer. O lo puedes instalar. Igual lo puedes instalar, pero no te va a servir de mucho, porque tienes que hacer funcionar la base de datos primero. Ya. Bueno, sí, por lo menos para ir adelantando y. Sí, puedes ir avanzando con lo otro. ¿Ya? Sí. Ok. Gracias. De nada. Bueno, es que ahí no. Windows 7 es un poquito viejo ya. Sí, estoy por reiniciar, o sea, instalar el 10. Sí. Pero tengo que resetear, tengo que resetear todo el equipo y borrar un poco de cosas. Me va a llevar por lo menos el fin de semana. Sí, porque Windows 7 no está oficialmente soportado por Microsoft. Ya no tiene soporte oficial. Sí. Menos mal que no dijiste Windows XP.
No, De todas maneras, servicios, bueno, no sé si el 7 lo tiene, pero entrar a los servicios y mirar si lo tienen ya instalado y ahí mismo cumplir. De hecho, lo puedes levantar. Claro, así que están los servicios, pero que ahí, ¿te sabes manejar a nivel de servicio? ¿En Windows? No muchas veces. Me va Entonces, indicando. entonces por eso, a ver, José, ¿tú te manejas ahí bien? Porque Windows 7 yo no me acuerdo. Que no me acuerdo en Windows 7. Sí, no, ahí yo podría haberlo ayudado si era Windows 10, yo levantaba la máquina acá y lo buscaba, pero Windows 7... Pero mira, lo que Paulina propuso de reiniciar el equipo es una buena solución, porque lo más probable es que el servicio se haya instalado, pero no se haya levantado. Entonces, como tú no sabes manejar servicios, o lo otro es que busques en Google. Lástima que no puedo continuar el curso. ¿Ah? Ramón. Lástima que no pueda continuar el curso. Un aporte humorístico. Windows 7. No pensé que voy a tomarme con eso. Si no, hubiera preparado una máquina virtual con Windows 7. ¿Con la misma interfaz gráfica no puedes entrar a los servicios? Es que no ingresar a los servicios. ¿Tú sabes cómo ingresar a los servicios de Windows 7? Windows S service.msc. No, te debe lanzar la ventana. ¿Qué pasa? Que mi área de expertise no es Windows, precisamente. Así que he manejado Windows, pero a nivel de Windows Server, pero no a nivel de escritorio. Y de escritorio que conozco Windows 10. Ahí te puse Evangel, decir Windows S, te va a salir la de eso de ejecución. Ya. Y escribes ahí service.msc. ¿Lo colocó en dónde? De todos los servicios que están cogiendo. ¿Lo colocó en dónde? Te sale una barra de ejecución con Windows S. Te sale la ventana de ejecutar. Y ahí lo escribe. Ya. Y te va a aparecer una ventana con todos los servicios. Buscas Oracle y mira si está ejecutándose. Si no está ejecutándose, le das clic derecho y le das iniciar. Sería como la forma de comprobarlo. Si no se inicia y que no se te instaló, no aparece todavía. Y vas a tener que sí o sí hacer el reinicio. Sí, igual que va a ser el reinicio, porque no aparece. Ya. No, tiene que ser, mientras tanto voy a ir instalando el developer, aun cuando no funcione, pero me imagino que ya cuando reinicie, ya ambas van a estar habilitadas. De todas maneras, tienes que ver si ejecuta automáticamente, porque también no sé cómo funciona en Windows 7, pero también puede que no ejecute automáticamente. Claro, que haya inscrito el servicio, pero tú lo tienes que levantar manual. Sí. También es una posibilidad. Para ver si está funcionando, tienes que colocar en un navegador 127.0.0.1 y ahí tú validas si está funcionando o no. Si no te aparece nada es porque no está funcionando. ¿Ya? Pero ¿quieres que te diga una cosa, Carlos? A mí nunca me ha funcionado. ¿En serio? En serio, con el 8, con el 18, nunca me ha funcionado el navegador. Bueno, yo me instalé el 18. Por eso le digo que tenga cuidado. No sé si también es algo que tenga configurado, pero tampoco le da mucha cabeza. Claro. Ya. ¿Alguna otra consulta, chicos? Uy, estamos ultrapasados de tiempo. Si no, Evangel, lo que se puede hacer, lo que se podría haber de la sesión práctica, habilitar el escritorio remoto, que tú sepas tu dirección IP,
Pero el router habría que, habría que hacer un por forwarding también en el router, ahí tampoco es trivial. Pucha, vos, no hay una forma fácil de ayudarte. Ah, sí, con TeamViewer. Si tú instalas TeamViewer, ahí José te podría ayudar conectándose remotamente a tu equipo. Porque TeamViewer se salta todas las reglas de firewall. ¿Ya? Sí. Ahí José tendría que tener instalado así TeamViewer igual para poder conectarse a tu equipo. Eso es sería como el soporte remoto que te podrían dar, pero porque TeamViewer se salta todas las reglas de firewall, porque si no habría que habilitar reglas, abrir puertos y es más fácil habilitar el servicio que hacer lo otro. Está bien, profesor. Está bien, profesor. Yo voy a reiniciar y después, si sigue persiste, entonces será de forma remota que me den el apoyo ahí. Sí. De todas maneras, Evangelio, ¿cuáles son las prestaciones que tiene tu equipo? ¿Perdón? Las prestaciones del equipo. Micro y SAN. Microprocesador y RAM. El 64 es una i7. ¿Y qué tú haces con un i7 con Windows 7? Bueno, profesor, de por sí el Windows es original porque la computadora, claro, es una computadora que ya tiene algo de tiempo y vino así, pues yo no he instalado todavía el Windows. Es El Windows es original, pero ya está. Ya es de los i7 Para antiguos. evitarte la molestia, te la cambio por la mía, que es un i3, pero tiene el Windows 10. Oye, ¿y cuánta RAM tiene ese i7? Ya le digo, profesor. Porque debe tener al menos 2 GB de RAM. Yo creo que los tiene, pero igual. 4. Ya le digo aquí que está aquí. Se quedó pegado. Calma, calma. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la RAM? Estoy aquí buscando, profesor, que no. Pero, Ya. De RAM tiene 8 GB. Memoria RAM. Ya estáis sobrado, cariño, entonces cámbiate de Windows 10. Sí. Ya. Que aproveche la misma imagen que se compartió ayer si la descargó. No, profesor, más bien le iba a decir que si pudiera compartir los archivos que compartió para descargar, porque no se terminaron de descargar por mi parte. Pero eso están en Discord, ¿o no? Me parece que están en Discord. Así que si están ahí, ¿o no? ¿O estaban en el...? No, lo compartí por acá por Zoom. Ah, por Zoom. Ah, hay que subirlo al Discord entonces. Sí, si lo pueden compartir por el Discord. Si lo admite. El disco de esta cañito de espacio. Ya. Ah, pero como enlace no el archivo como tal. Miren acá, por ejemplo, en este servidor Linux que tengo ahora con Linux 7.9, que tengo instalado acá, si se dan cuenta, lo creé con una máquina virtual dual core, la creé con 4 GB de RAM, pero tiene ocupado menos de 1 GB, ¿ya? Es súper eficiente en el uso de recursos. Por eso es que yo puedo trabajar tranquilamente, incluso teniendo Zoom, ¿ya? Así que, por ejemplo, para los que tienen Mac, puede ser una alternativa.
incluso para los que tienen Windows, pero lo que sí es un poquito complicado de instalar, pero si quieren yo les mando los comandos y lo instalan, si tampoco es tanto. A ver, déjame ver, voy a ir acá, por ejemplo, aquí está como root, hay un history. Y son estos comandos que se ejecutaron, claro, que hay que habilitar, por ejemplo, abrir los puertos del firewall, lo mismo que hay que hacer en Windows, ¿ya? Ahí están las instalaciones del Java. Bueno, aquí yo puse la alternativa, porque ya estaba instalado el Java, diciendo la versión. Aquí instalé el kernel source, aquí instalé estas dependencias previas, y después instalé el RPM de Oracle, ¿ya? Y ejecuté este archivo que dice que una vez que instalas el RPM te dice que tienes que ejecutar esto, ¿ya? Este del group es porque yo puse una opción en particular que yo iniciara por defecto, que es una que yo quería, ¿ya? Luego instalé el JDK, ya aquí vi las versiones, habilité la alternativa que yo quería, y acá bueno, acá yo instalé también los otros, el SQL Developer y el Data Modeler, pero están instalados y funcionan, ¿eh? De hecho están acá, pero no lo he usado. No, puedo funcionar con Mac, pero también funcionan desde acá. Y no es tan complejo, son estos comandos, ¿no? ¿Ya? Que se ejecutarían para poder instalar bien el Oracle. Es decir, toda esta parte previa para poder instalar Oracle, ¿ya? Configurar, y la parte de acá para el firewall, para abrir los puertos, y eso sería. Es decir, no hay mayor complicación tampoco, ¿ya? Así que si alguien quiere instalar un servidor Linux Oracle 7.9, le puedo mandar esos comandos. Eso, pero el instalarlo no implica partición del disco. O sea, Sí, pues si es nativo, sí, pues, pero por ejemplo con virtualizado lo puedes tener si es un Windows, ahí habría que ocupar otra herramienta, ya sea, no sé si Bing Workstation tenga una versión si está en Bing Player para Windows que corra máquinas virtuales. Ahí sí que me pillo, porque Bing Workstation es la versión para Windows, pero está su alternativa de no tan buen rendimiento, pero que igual serviría en este caso, que se llama, déjame buscarlo, que es open source, VirtualBox, ¿ya? Y VirtualBox también te podría servir para un servidor Linux de bajo uso de recursos como este, ¿ya? Entonces podrías tenerlo, por ejemplo. Y ahí podrías tener VirtualBox en tu Windows 7, por ejemplo, y correr Oracle, pero actualiza de Windows 10 mejor. No, ahora estaba recordando una cosa, ya que vi varios comandos ahí, tirando el SQL en la consola. Sí, pues, SQL Plus, te debe dar la versión de lo que está. ¿En dónde repite, por favor? En la consola. ¿La consola de Windows esto? Sí, porque te debe mandar lo que es la versión sobre la que corre y te debe pedir el usuario. Es decir, si te lo pides, porque está. Buen punto. Chicos, ¿vieron la hora? Sí, estaba un poco pasado en la hora. Ya. ¿Cuándo les van a dar recreo a estos chicos, por favor? Que respiren. Yo me acuerdo que les prometieron intervalos de descanso y ellos no los paran tampoco. Sí. Chicos, párenlos. No, está bien, podemos seguir hasta las 12. Bueno. Espíritu. De espíritu. Yo los acompaño, pero en el pensamiento y en el corazón. Si Paulina me escribió ayer a las 10:30 y no estaba yo conectado, imagínate, ya a las 12, a mí se acaba la clase y me dicen, apaga la PC, apaga la PC. Obvio, sí. Sí. Ya, chicos, voy a dejar de compartir pantalla porque en realidad estamos muy pasados. Ya, gracias ahí por hacerlo.
que acá nos entusiasmamos. Sí, se embalaron y... Así que ya voy a detener la grabación para que pasemos al break.